Muy bien, continuemos. Vamos a seguir con la historia. Vamos a hablar ahora un poco del protestantismo español. La obra de Isabel la Católica y de Cisneros había dado frutos, y las reformas que ellos habían emprendido, aunque distaban mucho todavía de ser universales, se iban abriendo camino. Cuando estaban ellos haciendo estas reformas, o sea, cuando hablamos de las reformas de Isabel la Católica, estamos hablando de reformas dentro del catolicismo. O sea, ellos querían reformar su propia iglesia. No tiene nada que ver con la reforma protestante como lo hizo Martín Lutero. Pero cuando estaban haciendo estas reformas, estalló la reforma luterana en Alemania, y la vieja reforma española se volvió entonces una contrarreforma. Es decir, esa reforma de la Iglesia Católica en España, cuando surge la reforma protestante con Martín Lutero, se va a volver una contrarreforma. Está contra la reforma, pero contra la reforma protestante. Esta contrarreforma comenzó a ver enemigos no solo en el protestantismo, sino también con los erasmistas, es decir, los seguidores de Erasmo, que no estaban dispuestos a ser tan extremistas como ellos. Y hay que recordar, al mismo tiempo la Inquisición comenzó a dirigir su atención hacia los luteranos. Durante el reinado de Carlos V fueron pocos los españoles que se sintieron atraídos por el protestantismo, y la mayoría de ellos prefirió vivir en el exilio. Juan Valdés, un español que es reconocido como el primer autor luterano en español. Él tenía mucha influencia de Martín Lutero, así que Juan de Valdés empezó a enseñar las doctrinas de Martín Lutero. Aunque él no se consideraba a sí mismo protestante. Bien. Las comunidades protestantes en España. ¿Cómo surgen las comunidades protestantes en España? Ya mencioné algo, aquí lo vamos a retomar. En 1519 fueron enviados a España los primeros escritos de Lutero. 1519 entraron los primeros escritos. Son leídos estos escritos, se tradujeron al español sus comentarios, el comentario de Lutero sobre Gálatas. Así que estos libros luteranos empezaron a ser populares en los círculos humanistas, y aquí interviene la Inquisición, porque cuando ven algo raro que pueda sublevarlos en contra de la Iglesia Católica, empieza a intervenir la Inquisición. Hacia fines del reinado de Carlos V se fundaron las primeras comunidades o iglesias protestantes en Valladolid y en Sevilla, iglesias protestantes. Uno de los principales promotores del protestantismo español fue Julián Hernández. En Sevilla, el más renombrado predicador de la catedral fue Constantino Ponce de la Fuente. Hacia fines de 1557 y principios de 1558, comenzó a haber indicios de que la Inquisición se aprestaba para asestar un rudo golpe a los círculos de inclinación protestante. Y esto, la intervención de la Inquisición, o de como ellos le llamaban, del Santo Oficio, podemos decir que hizo que el protestantismo en España desapareciera. No tuvo el auge, el desarrollo, ni el afianzamiento que como lo tuvo en Alemania o en Francia, el movimiento de la Reforma Protestante. Ante esta situación, muchos monjes, porque muchos monjes estaban leyendo la literatura y aunque eran monjes, en realidad tenían un corazón protestante, muchos decidieron salirse. Salieron del exilio, otros se quedaron, sufrieron la Inquisición, sufrieron la tortura, algunos sufrieron la muerte. Y entre los refugiados sevillanos estaban algunos personajes que después la misma historia los iba a reivindicar. Juan Pérez, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Estos personajes de gran importancia en la historia de la Biblia castellana, que ya lo he mencionado en una sesión anterior. Estos salen, y después de que salen con otros frailes más, se desata la persecución y prácticamente aniquilan el movimiento protestante en España. Si la historia hubiera tomado otro curso, si el protestantismo hubiera crecido en España, nuestra historia hubiera sido diferente.
en lugar de seguir enviando más frailes, estamos hablando del año del 1530 en adelante, y esto pasó en 1557, 1558, en lugar de seguir enviando a sacerdotes, a monjes, frailes, para seguir evangelizando México, hubieran enviado luteranos, calvinistas, para evangelizar a la Nueva España. Pero bueno, el curso de la historia fue diferente y creo yo que finalmente Dios está por encima del control de toda la historia. Muy bien. Nada más quiero recordar las fechas porque creo que no lo mencioné. La Biblia de Casiodoro de Reina salió a la luz en el año 1569 y en el año 1602 Cipriano de Valera publicó la revisión de la Biblia de Casiodoro y esta es la versión más popular hasta la fecha, que ya lo mencioné también, en el mundo protestante de lengua española. La Reina Valera con la revisión del año 1960. Y precisamente se llama Reina Valera por los que intervinieron. El que hizo el trabajo de traducción fue Casiodoro de Reina. Y el que hizo la revisión fue Cipriano de Valera, perdón. Así que se toma Reina de Casiodoro de Reina y Valera de Cipriano de Valera y surge así la Reina Valera. Definitivamente que es una joya literaria y lo único que ha pasado ahora con las recientes traducciones, como la traducción la Reina Valera 95, la Reina Valera actualizada 2015 y la Reina Valera contemporánea, es tratar de que sea más comprensible la lectura de la palabra de Dios para nosotros. Nada más quiero poner un breve ejemplo de por qué es importante, sigue siendo importante el trabajo de la traducción. Hay una escena, ustedes han de recordarla, que viene en el libro de Samuel, en donde David se encuentra en una cueva con sus hombres y Saulo lo está persiguiendo. Entonces Saulo, dice la Biblia, que él no se da cuenta que David está dentro de esa cueva. Y dice la Biblia, literalmente la Reina Valera dice, y Saulo entró y cubrió sus pies. Entró a cubrir sus pies. Entonces y también habla de que cuando Saulo está cubriendo sus pies, David corta un pedazo de su tela, de su vestimenta, y después Saulo sale. Cuando nosotros leemos, o al menos yo cuando leí la primera vez eso, yo dije, cubrir sus pies, ¿a qué se refiere con cubrir sus pies? Y yo apenas iniciando en el cristianismo, con una sed por leer la palabra, y recuerdo que la leí, aunque muchas partes no las entendía como esta, y yo, mi interpretación a un joven es, bueno, cubrir los pies, pues, ¿qué significará? A lo mejor se entró a dormir un rato, ¿no? Y se cubrió sus pies. Pero en traducciones más recientes, algunos la traducen así, y Saúl entró a hacer sus necesidades. O hay traducciones que también dicen, y Saúl entró y hizo del baño, ¿no? Pero ya estas traducciones entonces nos ayudan a entender, esto es lo que está pasando. Es también como otro pasaje cuando está Lot. Recuerdan que Lot tiene a 2 visitantes en su casa y llegan los hombres jóvenes y adultos y tocan a la casa de Job cuando viene después la destrucción de Sodoma y Gomorra, y esos jóvenes le dicen, saca a tus visitantes que queremos conocerlos. Y bueno, yo dije, ¿quieren conocerlos? Ahora nosotros utilizamos el término, si nos referimos a alguien, oye, ¿conoces a Juanito? ¿Juanito? ¿Qué Juanito? Pues Juanito, el alto, delgado y que tiene muchas pecas. Sí, Juanito, sí lo conozco. Es así como usamos el término conocer ahora. Pero en aquel tiempo, en las traducciones, conocer significa tener relaciones sexuales. Así cuando le estaban diciendo, él sácalos que queremos conocerlos, otras traducciones más modernas dicen, pues sácalos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, la Reina Valera es una joya literaria. Ahora,
Todavía creo que hay Biblias de la revisión de 1909, me parece, 1906. Pero cuando fue escrita en 1500, no recuerdo el año, ya lo dije, ¿verdad? Cuando fue escrita en el año 1569, lo que se usa es la lengua de ese entonces. Y si tuviéramos la oportunidad de leer, si hubiera algún ejemplar de ese año, se sorprenderían de que cómo se escribía, cómo ha evolucionado nuestra lengua y probablemente no entenderían muchos conceptos, muchas palabras que en su tiempo sí se entendía. Así que este es el trabajo de traducción. Y explico esto también porque después pueden existir malinterpretar algunas cuestiones cuando no hay una explicación de este tipo, de por qué se está rechazando a la Reina Valera, por qué se está haciendo a un lado a la Reina Valera, por qué se está dando prioridad a otras traducciones. Simple y sencillamente es por una cuestión de lenguaje. Los traductores lo único que quieren es que la Biblia sea entendible para nosotros. Pero ahí está, Dios obrando a través de este trabajo, y históricamente hablando, tiene su lugar la Reina Valera, porque la Reina Valera fue la primera Biblia traducida en su totalidad, porque había porciones anteriormente, al español. Al español, que es la lengua que nosotros hablamos, y que fue un hecho extraordinario, dirigido por Dios, y que trajo muchos beneficios. Y ahora, esta es nuestra Biblia, por excelencia, por su valor literario, por su valor histórico. Pero ya explicando lo de las demás traducciones, yo espero que ustedes puedan realizar este ejercicio de leer la Reina Valera y leer en otras traducciones para que puedan comprender mucho mejor el texto. Lo más rescatable del protestantismo en España, sin lugar a dudas, es la traducción de la Biblia al castellano. La labor fue loable y el acercamiento de la Biblia a la lengua española estaba abriendo el surco para su proyección a América Latina. En medio de tantas dificultades, Dios usó a 2 hombres para realizar tal traducción. En el tiempo presente, la tarea de traducción sigue vigente. Hoy, muchos grupos étnicos, hay muchos grupos étnicos que requieren de la Biblia en su propia lengua. Esta labor requiere de mucho tiempo, pero a la larga trae grandes beneficios. Dios sigue levantando hombres para seguir con el quehacer de la traducción. El avance de la lengua española, es decir, su cambio gramatical, requiere de traducciones actuales. Hoy en día han salido varias traducciones en español con el fin de que la Biblia sea mejor, tenga una mejor comprensión, No se trata de menospreciar a la Reina Valera, sino de ver que los tiempos requieren nuevas traducciones. Es importante que nuestras iglesias conozcan la historia de las traducciones y el por qué seguir haciendo más traducciones, para que no haya un malentendido y un rechazo a otras versiones que están con el único fin de ser más accesible a la palabra de Dios en español. Una edad convulsa. El viejo ideal de una sola iglesia con el Papa a la cabeza, que nunca había sido aceptada por la iglesia del Oriente o en el Oriente, perdió también su vigencia en el Occidente. Esa iglesia perdió su hegemonía. Un Estado dividido por cuestiones de religión no podía subsistir. Este modo de entender la unidad nacional o la relación entre la fe y el Estado fue la causa fundamental de las repetidas guerras religiosas que sacudieron todo el siglo XVI. En este siglo, en el siglo XVI, acabó de derrumbarse el sueño de un imperio universal. El último emperador que, siquiera de un modo limitado, pudo abrir tales ilusiones fue Carlos V. La idea conciliarista también se vino al suelo. Durante varias décadas los reformadores estuvieron esperanzados de que un concilio universal les daría la razón y pondría en orden la casa del Papa. Ahora, esto es lo que querían también. O sea, en un sentido, la reforma protestante quiere mostrar que la Iglesia Católica está equivocada y que reconozca sus errores. Pero la Iglesia Católica jamás aceptó sus errores, el Concilio de Trento nos lo demuestra, jamás lo aceptó. Y hay una separación y hay el surgimiento de una nueva iglesia y muchas nuevas iglesias locales.
totalmente diferentes a la Iglesia Católica Romana. El papado puso en orden sus propios asuntos y cuando por fin se reunió el Concilio de Trento, resultaba claro que dicha asamblea era un instrumento en las manos del Papa y no un verdadero tribunal internacional e imparcial. Nunca lo fue, ni nunca lo será. Los concilios, confiando en la autoridad papal y en la tradición, y no poniendo en un mismo nivel, sino menospreciando las Sagradas Escrituras, jamás van a actuar de manera imparcial. La era de la Reforma fue un parteaguas en la historia de la Iglesia. Por una parte, los reformadores estuvieron dispuestos a luchar contra un gran gigante como era la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, pero por otra parte, esta Iglesia buscó la manera de reafirmar su dogma y restablecer el orden, la Iglesia Católica. Después de la Reforma va a surgir el denominacionalismo y el surgimiento de una gran cantidad de iglesias evangélicas. Esta era convulsa, como le llama justo L. González, fue el preámbulo de un gran avivamiento de iglesias que buscaron con ahínco volver a la misma palabra de Dios para comprender su papel eclesiástico dentro del mundo que les tocó vivir. A la luz de tales acontecimientos, entonces, es tiempo de analizar nuestro papel en la historia de la Iglesia en pleno siglo XXI. Y considero que es tiempo de volver a estudiar nuestras raíces bíblicas y en el mundo evangélico hacer los ajustes que se requieran para ser una iglesia renovada y no seguir en el camino del conformismo, el consumismo y todas aquellas cosas que tengan la apariencia de piedad, pero que en realidad no lo son. Siempre tenemos que estar renovándonos. Muy bien, es así como hemos concluido y terminado este periodo de la iglesia medieval y ahora es tiempo de introducirnos al último periodo, el periodo de la iglesia moderna que lo ubicamos del año 1648 en adelante.